Hola, soy Sara Zurita Martínez y en esta video clase estaremos hablando del transporte celular, específicamente de la pinocitosis, la fagocitosis, la endocitosis mediada por receptor y la exocitosis. Vamos a ver que la endocitosis es el proceso mediante el cual las células obtienen materiales grandes que no pueden atravesar la membrana. Existen tres tipos de endocitosis: la pinocitosis, la fagocitosis y la endocitosis mediada por receptor. Vemos que la pinocitosis es cuando la célula adquiere partículas pequeñas o gotas de líquido. Vemos que las partículas que van a entrar a la célula se pegan a la membrana. La partícula cae en una vesícula y ésta se invagina. La vesícula se desprende de la membrana y forma una vesícula independiente que ingresa al interior celular. Posteriormente, la célula digiere las partículas que se encuentran dentro de la vesícula. En el caso de la fagocitosis, es un proceso cuando los materiales sólidos grandes entran a la célula. Se ha observado en organismos unicelulares y en células animales. Ocurre, por ejemplo, en los glóbulos blancos o en amebas. ¿Cómo ocurre este proceso? Veamos un ejemplo. Un glóbulo blanco con una bacteria. El glóbulo extiende la membrana celular y forma pseudópodos, es decir, una serie de brazos que rodean a las bacterias. El glóbulo envuelve a la bacteria en una vesícula, como vemos acá en el paso número 2. La vesícula se separa de la membrana hacia adentro y se convierte en una vesícula más grande que va hacia el citoplasma. Adentro del citoplasma, las bacterias son degradadas gracias a la fusión de estas vesículas con otras, por ejemplo, que contienen líquidos que permiten enzimas que permiten degradar, como los lisosomas. En el caso de la endocitosis mediada por receptor, lo que ocurre es que hay un mecanismo de incorporación de moléculas específicas que son reconocidas por receptores de la membrana plasmática. Hasta ahora habíamos visto en la pinocitosis y en la fagocitosis que las partículas se asientan sobre la membrana plasmática y la membrana comienza a invaginarse. En este caso, en la endocitosis mediada por receptor, existen receptores en la membrana. Se han descrito al menos 25 tipos de receptores que actúan en este tipo de endocitosis. Con ellos, la célula puede incorporar de forma muy eficiente moléculas o partículas que se encuentran disueltas en bajas concentraciones. Estas moléculas se unen al receptor y forman lo que denominamos complejo ligando-receptor. Ellas convergen en una zona de la membrana plasmática donde se produce la formación de la vesícula que posteriormente viaja hacia el interior de la célula. En la endocitosis mediada por receptor, es el mecanismo entonces de incorporación de moléculas específicas que son reconocidas por receptores de la membrana plasmática. Bien, vamos a ver acá un dibujo. En este caso tenemos una simplificación, un dibujo de la membrana plasmática, un receptor de membrana y una proteína denominada adaptina que acompaña al receptor. Fíjense que el receptor une un ligando o una partícula que desea ingresar, se juntan los receptores, participa otra proteína denominada clatrina que permite la formación de la vesícula. Ven acá, por ejemplo, cómo se va invaginando la membrana plasmática gracias a la presencia de esta clatrina. Vemos posteriormente que se forma completamente la vesícula y los receptores quedan hacia adentro con la partícula que necesitaban ingresar y luego la adaptina y la clatrina se reciclan para trabajar nuevamente
en este proceso de endocitosis mediada por receptor. El caso contrario a todo esto que estuvimos viendo es la exocitosis, que es la salida de moléculas grandes o de grupo de moléculas del interior de la célula al espacio extracelular. Pueden ser desechos o secreciones útiles llevadas a la membrana celular por el aparato de Golgi. Estas vesículas se desprenden del aparato de Golgi y se dirigen a la membrana plasmática. Una vesícula con secreciones se mueve hacia la membrana celular, se funde con ella, se rompe en ese sitio y libera el contenido de la vesícula. Espero que esta clase les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla abajo en el recuadro. Muchas gracias y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, Sara Zurita Martínez.